Mis amados hermanos y hermanas, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En este día quiero compartir con ustedes la reflexión de la palabra del Señor. Esta se encuentra en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 3 en adelante. Damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Que Dios bendiga la lectura de la palabra del Señor en nuestros corazones, queridos hermanos y queridas hermanas. El apóstol Pablo, queridos hermanos, advierte a Timoteo sobre los falsos maestros que buscan ganancias personales y del peligro, hermano querido, del amor hacia el dinero. En una sociedad obsesionada con las riquezas y el éxito material, queridos hermanos, este pasaje de la palabra del Señor es muy relevante y más relevante que nunca. El Señor nos aumente la fe. El dinero en sí mismo, querido hermano, no es malo. El problema surge cuando se convierte en el centro de nuestras vidas. Pablo nos llama a encontrar nuestra verdadera riqueza en Dios y a vivir con contentamiento. Dice su palabra, cierto, que hemos leído: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. El apóstol aquí nos habla del peligro, hermanos queridos, de los falsos maestros, ¿cierto?, que son motivados por el amor al dinero. Dice el apóstol Pablo, ¿cierto?, y nos advierte que aquellos que tuercen la enseñanza de Cristo, ¿cierto?, por orgullo o por algún interés económico, son falsos maestros que manipulan la fe para su propio beneficio, querido hermano, creando divisiones y conflictos en la iglesia. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Hoy en día, queridos hermanos, vemos personas que predican un evangelio centrado en la prosperidad, prometiendo riquezas, hermanos queridos, a cambio de sembrar dinero en sus propios ministerios. Esto distorsiona totalmente, querido hermano, la enseñanza de Jesucristo, que nos llamó a la humildad y al servicio. Dice su palabra en 2 de Pedro 2:1: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá también falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Que Dios tenga misericordia y nos aumente la fe. También nos enseña la palabra del Señor en este día, queridos hermanos, que la piedad, cierto, con contentamiento es la verdadera riqueza que nosotros debemos de querer tener y adquirir. Dice, pero gran ganancia, dice su palabra en el versículo 6, es la piedad acompañada de contentamiento. El Señor nos ayude. El mundo de hoy día nos dice que la felicidad viene, queridos hermanos, con las riquezas, con el dinero y con las posesiones materiales.
Pero la palabra del Señor nos enseña que la verdadera riqueza es vivir en obediencia a Dios con un corazón agradecido. Ayúdenos, el Señor dice su palabra en Filipenses 4:11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación, si vivir humildemente y si tener abundancia. Ayúdenos el Señor. También nos enseña la palabra del Señor en este día que las riquezas terrenales, querido hermano, son algo temporal. Dice su palabra en el versículo 7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. La palabra del Señor nos recuerda, queridos hermanos, que lo material solamente es temporal, dura mientras estemos aquí en la tierra. No importa cuántas cosas acumulemos, cuántas riquezas acumulemos, ¿cierto? Y cuánto podremos llenar nuestra vida, ¿cierto?, de cosas. Al morir no nos llevaremos nada. Todo quedará aquí en la tierra. Muchas personas sacrifican su salud, su familia, su relación con Dios por el dinero, pero al final lo único, hermano, que perdura es nuestra relación con Cristo y lo que hagamos nosotros por su gloria y para su gloria. Dice Eclesiastés 5:15, como salió del vientre de su madre, desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino. Dios nos aumente la fe y nos aumente la confianza. También en el versículo 9 nos habla la palabra del Señor, el peligro acerca de la codicia, hermanos queridos. Dice su palabra, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres, trayendo sobre ellos destrucción y perdición. La codicia es un peligro y es un camino peligroso, queridos hermanos. Muchas personas han caído en la corrupción, estafas o en la destrucción de su familia por ambición desmedida. Nosotros vemos y hemos sido testigos de la gran corrupción que vemos hoy día en nuestro país, y esto es a raíz de la codicia de las personas. Ayúdenos el Señor. Hoy día vemos que las personas priorizan el trabajo, el éxito financiero por sobre su vida espiritual. Cuando el dinero se convierte, queridos hermanos, en el centro de nosotros, de nuestra vida, queridos hermanos, se convierte en nuestro Dios y terminamos esclavizados, queridos hermanos, por el dinero. Que Dios nos ayude. Proverbios 28:20 dice, el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura para enriquecerse no será sin culpa. Que Dios nos ayude y nos bendiga. Y también dice su palabra en el versículo 10 que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ayúdenos el Señor. La palabra del Señor nos dice que el dinero, querido hermano, la palabra del Señor no nos dice que el dinero sea malo, sino que el amor al dinero. Cuando el dinero se convierte en nuestra obsesión, querido hermano, nos aparta de Dios y nos llena de preocupaciones, envidias y conflictos. La historia está llena de personas que por dinero han traicionado, han mentido, han destruido sus vidas, inclusive, hermanos queridos, han asesinado, como hemos sido testigos en estos días, de cómo gente paga dinero por quitar la vida a otros. El Señor nos aumente la fe. Jesús nos advierte que no podemos servir a Dios y al dinero al mismo tiempo. Dice su palabra en Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Como les decía, queridos hermanos, como dice su palabra, el dinero en sí no es malo, sino que el amor al dinero
es lo que perjudica y aparta al hombre de Dios. Podemos decir entonces, queridos hermanos, que el verdadero éxito no está en acumular riquezas en esta tierra, sino en vivir con contentamiento y fidelidad a Dios. La avaricia lleva a la destrucción, pero el contentamiento en Cristo trae verdadera paz y propósito a nuestras vidas. No dejemos que el dinero sea la causa de nuestra felicidad. Dios nos ha dado lo necesario. Si confiamos en Él, suplirá todas nuestras necesidades. Aprendamos a vivir con gratitud y a valorar lo que realmente es importante: la fe en Dios, nuestra familia y el propósito de Dios para nuestras vidas. Como dice su palabra, buscar las cosas de arriba, que las demás vendrán por añadidura. Oramos. Padre amoroso, le damos gracias en esta hora por su palabra. Señor, vemos hoy día cómo la sociedad busca el éxito con las riquezas materiales, con el reconocimiento, Señor, personal, con acumular, Señor, posesiones. Pero la riqueza mayor, Señor, es ser fiel a usted y tener contentamiento, Señor, con todo lo que usted nos da, ser un pueblo, ser hombres agradecidos y hacer todo para su gloria, Corderito Santo. Ayúdenos, Señor, a no centrar nuestras vidas, Señor, en el amor al dinero, sino centrar nuestra vida en el amor a usted, a la gracia y la misericordia que tiene para nosotros todos los días. Ayúdenos a entender que nuestra felicidad no está en las riquezas. Nuestra felicidad está en usted, en serle fiel, en obedecer a su palabra, Señor, y en ser generosos también los unos con los otros. Bendiga esta su palabra en nuestros corazones. Se lo suplicamos en la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Mis amados hermanos y hermanas, que el Señor los bendiga grandemente en esta semana que comienza, y en todo lo que usted coloque mano, sea grandemente bendecido de parte del Señor. Muchas bendiciones.